¿Sabes qué me trajo este pueblo, Chapulín? Las patas. Desde su primera aparición, el Chapulín Colorado se convirtió en uno de los héroes más extraños y entrañables de la televisión mexicana. Un personaje que, a diferencia de otros superhéroes, no se caracterizaba por su fuerza o valentía inquebrantable, sino por su torpeza, su humanidad y a veces su miedo. Pero detrás de la antena de vinil y el traje rojo con el corazón amarillo, existen historias, rumores y misterios que muy pocos conocen. Episodios que supuestamente fueron prohibidos, grabaciones que desaparecieron sin dejar rastro y leyendas que hablan de tramas inquietantes que no encajaban con el tono alegre que todos recordamos. Hoy vamos a adentrarnos en ese lado oscuro del Chapulín Colorado, un lado que Televisa jamás promocionó, pero que sus seguidores más fieles han mantenido vivo durante décadas. Pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en la que ven a nuestro héroe. ¿Y ahora? Número ¿Quién 5. podrá defenderme? ¡Yo! En el vasto universo de Chespirito, la memoria colectiva de los fans ha sido capaz de conservar diálogos, gestos y hasta errores de continuidad. Pero hay algo que intriga incluso a los seguidores más acérrimos. Un supuesto episodio del Chapulín Colorado que, aunque se recuerda con detalle por algunos, jamás ha podido ser encontrado. Las versiones sobre esta historia son variadas. Hay quienes aseguran haberlo visto en la televisión durante los años 80. Otros afirman que se transmitió únicamente en un par de países de Latinoamérica. Y algunos sostienen que solo fue un piloto que nunca salió oficialmente al aire. Según los testimonios, en este capítulo, el Chapulín es llamado a investigar la desaparición de un grupo de niños en un viejo edificio abandonado. Lo extraño es que el tono era mucho más oscuro que de costumbre. La iluminación era tenue, los diálogos más pausados y había largos silencios incómodos, algo completamente ajeno al humor rápido y ligero que caracterizaba al programa. Lo más inquietante es el supuesto final. El Chapulín, después de recorrer el lugar y enfrentarse a un misterioso personaje vestido completamente de negro, sale del edificio, pero en lugar de su habitual despedida, se queda mirando a la cámara con una expresión seria, casi triste. Acto seguido, la pantalla se va a negro, sin créditos, sin música, sin "síganme los buenos". No existe registro oficial de este episodio en Televisa, ni en las listas de capítulos publicadas por fanáticos que han catalogado hasta la última aparición del héroe colorado. Algunos creen que se trató de un especial experimental grabado para un evento privado. Otros aseguran que el material fue destruido por su tono inapropiado para un programa infantil. Lo cierto es que, hasta hoy, nadie ha podido probar su existencia, pero cada cierto tiempo, alguien aparece en foros diciendo: "Yo lo vi y no puedo olvidarlo". ¿Y ahora? Número ¿Quién 4. podrá defenderme? ¡Yo! El Chapulín Colorado, con su antena de vinil y su chipote chillón, es un ícono de la televisión latina. Un héroe torpe pero noble que conquistó pantallas desde México hasta Rusia. Y sin embargo, no todos los países recibieron a este personaje con la misma sonrisa. A lo largo de los años, han surgido reportes de lugares donde el Chapulín Colorado fue parcial o totalmente prohibido. Algunos casos parecen anecdóticos, como cuando en ciertos países africanos, las autoridades consideraron que el personaje fomentaba una imagen ridícula del héroe, chocando con los estereotipos tradicionales de valentía que querían inculcar en los niños. Pero otros casos son mucho más oscuros. En la década de los 80, en un país sudamericano cuyo nombre rara vez se menciona en estas historias, hubo un veto no oficial al programa. La versión más extendida cuenta que el gobierno militar de turno lo consideraba subversivo por su constante burla hacia figuras de autoridad.
su carácter impredecible y su habilidad para resolver problemas usando la astucia en lugar de la fuerza bruta. En una época en la que cuestionar a los superiores era un riesgo real, un héroe así podía interpretarse como un mal ejemplo para la juventud. En otro rincón del mundo, en una nación europea, un canal local dejó de transmitirlo después de recibir quejas de asociaciones de padres que aseguraban que el personaje promovía conductas imprudentes y desobediencia a las normas básicas de seguridad. Según ellos, ver a niños imitando al Chapulín intentando saltar de muebles o usar objetos improvisados como armas era inaceptable. Lo fascinante es que en casi todos los países donde se le intentó censurar, el efecto fue el contrario. En lugar de olvidarlo, la figura del Chapulín creció como un símbolo rebelde. Copias piratas de los episodios circulaban en mercados clandestinos y las frases No contaban con mi astucia. o Síganme los buenos. se repetían con orgullo, como si fueran un acto de desafío. Hoy el mito de un héroe latinoamericano que no temía hacer las cosas a su manera sigue vivo, incluso en los lugares donde alguna vez lo quisieron silenciar. Porque si algo nos enseñó el Chapulín Colorado, es que la astucia puede ser más poderosa que cualquier censura. Oh, y ahora, Número 3. ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! En apariencia, los villanos del Chapulín Colorado eran caricaturescos. Bandidos con bigotes exagerados, científicos locos, piratas torpes o ladrones disfrazados de animales. Personajes diseñados para provocar risa, no miedo. Pero entre los fanáticos más atentos existe una inquietante observación. Algunos de esos antagonistas parecían inspirados en personas reales. Durante años circuló entre técnicos y actores secundarios la teoría de que Chespirito, sin mencionarlo abiertamente, tomaba como referencia criminales, estafadores o figuras polémicas de la vida real para crear a ciertos villanos. Un ejemplo que muchos señalan es el Tripaseca, interpretado por Ramón Valdés. Su aspecto desaliñado, mirada intensa y forma de actuar coinciden demasiado con el retrato de un delincuente buscado en México en los años 60. En otro episodio, un supuesto científico loco tenía una extraña cicatriz y una manía obsesiva por ciertas palabras, detalles que coinciden con un caso judicial muy sonado en aquella época, relacionado con un médico acusado de prácticas ilegales. Más inquietante aún, algunos diálogos parecían incluir frases que, fuera de contexto, podían tomarse como burlas o mensajes dirigidos a esas personas reales. Frases que hoy, con el paso del tiempo, casi nadie recuerda, pero que para quienes conocían las historias originales, sonaban demasiado específicas como para ser coincidencia. A la fecha he matado a 500 personas. Hay incluso testimonios de camarógrafos que aseguran que ciertos villanos cambiaban radicalmente de actitud cuando no estaban grabando. Actores que mantenían un tono serio, casi intimidante, y que evitaban interactuar con el resto del elenco. Como si la línea entre el personaje y la persona no estuviera tan clara. ¿Eran simples interpretaciones teatrales muy logradas? ¿O, como algunos insisten, el Chapulín Colorado llegó a poner en pantalla representaciones de personas peligrosas que existían en la vida real, disfrazadas bajo el humor blanco de la serie? Quizá nunca lo sepamos, pero para muchos fanáticos, la próxima vez que veas a un villano del Chapulín Colorado mirándote fijamente desde la pantalla, podrías estar viendo algo más que un personaje ficticio. Oh, y ahora, Número ¿quién 2. podrá defenderme? ¡Yo! A simple vista, el universo del Chapulín Colorado era independiente, pero los fanáticos más observadores han detectado algo inquietante. Las fronteras entre los programas de Chespirito parecen romperse una y otra vez, dando forma a lo que llaman el multiverso Chespirito. En múltiples episodios, el Chapulín aparece en escenarios que pertenecen a otras de sus series, desde la misma vecindad del Chavo del Ocho hasta interiores que recuerdan a Los Caquitos. No solo eso, personajes como Doña Florinda, Don Ramón o incluso el propio Chavo
Han hecho apariciones breves en historias del Chapulín, como si vivieran en el mismo mundo. Pero lo más desconcertante ocurre cuando se cruzan las tramas. Hay capítulos donde el Chapulín interactúa con personajes que, en otras series, tienen vidas totalmente diferentes, como si estuvieras viendo a un amigo en la calle, pero con otro nombre, otro trabajo y actuando como si nunca te hubiera conocido. Esta extraña conexión ha llevado a algunos a especular que Chespirito jugaba con la idea de universos paralelos mucho antes de que Marvel popularizara el concepto. Un mismo personaje podría existir en varias realidades distintas, con historias que se tocan, se distorsionan y a veces se contradicen. Oigan, buenas. Lo que para algunos es solo un guiño humorístico, para otros es algo más perturbador. Si aceptamos que todos los programas están conectados, entonces el trágico destino de ciertos personajes en una serie podría afectar a sus versiones en otra. ¿Significa eso que el Chapulín alguna vez fue el Chavo? ¿O que Doña Florinda pudo haber sido, en otra realidad, una peligrosa villana del Chapulín Colorado? En la mente de Chespirito, quizá todo era parte de un plan maestro, o tal vez un juego silencioso con su audiencia. Un juego que, 50 años después, seguimos intentando descifrar. ¿Y ahora? Número ¿Quién 1. podrá defenderme? ¡Yo! En la historia del Chapulín Colorado, oficialmente, no existe un episodio final como tal. La serie simplemente dejó de producirse en 1979 y Chespirito continuó usando al personaje en sketches y especiales. Pero entre coleccionistas y fanáticos veteranos circula un rumor persistente. Uno que habla de un último episodio que sí fue grabado, pero nunca emitido en televisión. Según la leyenda, este capítulo mostraba a un Chapulín más serio, cansado y consciente de sus limitaciones. La trama giraba en torno a una misión aparentemente rutinaria: rescatar a una familia atrapada en una casa abandonada. Pero a medida que avanzaba la historia, el humor característico desaparecía, reemplazado por un tono oscuro y silencioso. Dicen que el episodio tenía escenas extrañas para una comedia. Largos pasillos mal iluminados, silencios incómodos y un Chapulín que por primera vez parecía tener miedo real. En el clímax, el héroe quedaba atrapado dentro de la casa y en lugar de su típica frase, "Síganme los buenos", se le escuchaba susurrar algo que hasta hoy divide opiniones. Unos oyen "Ya no puedo más". Otros aseguran que dijo "No volveré". Nadie sabe por qué este supuesto episodio nunca se emitió. Algunos aseguran que fue una decisión creativa de Chespirito, que no quería despedir al Chapulín de forma tan triste. Otros creen que simplemente fue una grabación de prueba, descartada por Televisa. Lo cierto es que, hasta hoy, ninguna copia oficial ha aparecido. Solo existen testimonios de extrabajadores y un par de imágenes borrosas que circulan en foros, siempre sin poder confirmarse su autenticidad. Y quizá ahí radique su poder. La duda eterna de si ese último episodio realmente existe, o si es solo un eco inventado por quienes no soportan la idea de que un héroe tan querido se haya ido sin despedirse. Y así cerramos este recorrido por los misterios más inquietantes del Chapulín Colorado. Puede que algunos de estos casos sean simples coincidencias o exageraciones de la memoria colectiva, o tal vez sean piezas sueltas de un rompecabezas que nunca conoceremos por completo. Pero una cosa es segura: cada vez que escuches a alguien decir "no contaban con mi astucia", tal vez recuerdes que detrás de la risa siempre puede haber una sombra. Si quieres seguir explorando los secretos más oscuros del universo de Chespirito, te recomiendo que veas nuestro video sobre 5 misterios del Chavo del Octavo. Un viaje igual de perturbador, pero esta vez a la vecindad más famosa de la televisión. Créeme, hay cosas que no podrás volver a ver con los mismos ojos.